Hola Iglesia Gracia, cada uno de ustedes sea bienvenido. No cabe duda que Dios movió sus corazones para que hoy se conectara a nuestro canal. La palabra de Dios tengo la certeza que va a llegar a sus corazones. Así que te exhorto que abras tu corazón, abre tu alma, tu espíritu y sin duda alguna Dios hoy hablará a tu corazón. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Voy a empezar contándoles que yo soy muy fanático de esta banda Elevation Worship. Por si no han escuchado su último álbum, se los recomiendo. Salió hace como 2 semanas y la verdad es que está muy bueno. Pero justamente pensando en este álbum, hay una canción que de hace tiempo la habían estado como que promoviendo, pero por alguna razón no la sacaban hasta ahora, y me parecía bien curiosa por el título que era, que de hecho es justamente el título del mensaje de hoy, que es Dios no está en mi contra. Y era muy curioso porque uno dice, Dios no está en mi contra, pero ¿por qué yo pensaría que Dios está en mi contra? ¿O cuál es la idea en sí de poner un título como eso? En vez de decir, Dios está de mi lado, Dios conmigo está, que son los títulos de canciones más usuales, los más comunes, los más normales, si lo queremos ver de cierta forma. Pero entonces me puse a pensar, Dios no está en mi contra, Dios no está en mi contra, Dios no está en mi contra. Y escuchando la canción, pues sí, ya vi por qué. Pero hablando de Dios, pensar si Dios estará en mi contra, hay un personaje en la Biblia, probablemente habrá más, pero les quiero hablar de específicamente hoy uno, y es Job. Entonces les voy a pedir que por favor busquen ahí en su Biblia el libro de Job, capítulo 16, del versículo 7 en adelante. Job 16, versículo 7 en adelante. Hoy voy a leer en Nueva Traducción Viviente, pero ustedes me acompañan con la versión que ustedes tengan. Entonces dice: Oh Dios, tú me has molido y arrasaste con mi familia. Me has reducido a piel y huesos, como si tuvieras que demostrar que he pecado. Mi carne consumida testifica en mi contra. Dios me odia y me despedaza en su enojo. Rechina los dientes contra mí y me atraviesa con su mirada. La gente me abuchea y se ríe de mí. Con desprecio me dan bofetadas a la mejilla y una turba se junta en mi contra. Dios me ha entregado a los pecadores y me ha arrojado en manos de los malvados. Voy por el versículo 12. Yo vivía tranquilo hasta que Él me quebró, me tomó por el cuello y me hizo pedazos. Después me usó como blanco y ahora sus arqueros me rodean. Sus flechas me atraviesan sin misericordia y el suelo está empapado con mi sangre. Una y otra vez Él se estrella contra mí, arremete como un guerrero. Me visto de tela áspera en señal de mi dolor. Mi orgullo yace en el polvo. Mis ojos están enrojecidos de tanto llorar. Los rodean sombras oscuras. Sin embargo, no he hecho nada malo y mi oración es pura. Y ahí lo voy a dejar. Entonces, pensando precisamente en el título de Dios no está en mi contra, y aquí Job, que aparentemente está exponiendo que Dios está en su contra, me ponía a pensar, ¿por qué? Y es que para los que se saben la historia de Job y para los que no, igual la voy a contar así rapidito. Al menos en el capítulo 1 se cuenta que Job era un hombre muy justo, era casi perfecto, tenía aporte como el mío, o sea, era un tipazo ese Job, ¿verdad? Entonces dice que estaba Dios en el cielo, llegaron unos ángeles y por ahí de colado se metió Satanás. Y dijo que le había estado dando una vuelta por la tierra. Entonces Dios le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Entonces Satanás le dice, bueno, sí, pero Job te sirve y es agradecido porque tiene ficha, ¿verdad? Es pudiente. Pero si se lo quitaras, vamos a ver si sigue siendo el mismo Job. Entonces al final Dios le da permiso a Satanás de que lo ataque a Job. Y pues bueno, ya sabemos que lo van a asaltar a sus siervos, los matan, pierde camellos, pierde bueyes, asnos, todas sus pertenencias. Y sus hijos están en una reunión
de cafecito con Dios tal vez, y entonces en esa reunión pues dice que hay un viento fuerte, llega el lobo y sopló y la casa se derrumbó y entonces los hijos pues murieron. Y entonces se cuenta la historia de que Job estaba, no sé qué estaba haciendo ni en dónde estaba, pero entonces llega corriendo uno de sus siervos y le dice, Job, mira, se acaban de llevar a tus asnos, a tus bueyes, y yo estaba ahí, solo yo pude sobrevivir y te vine a contar. No estaba terminando apenas de decirle lo que había pasado, llega otro siervo y le dice, mira, se llevaron tus camellos. Pues terminó apenas de decirle, llega el tercero a decirle que le habían quitado otros animales de su ganado, después termina este tercero y todavía llega un cuarto a decirle, tus hijos acaban de morir. Esa fue la primera prueba. Como que si no hubiera sido suficiente, en el capítulo 2 se narra la historia de la segunda prueba, que de la misma forma Satanás se presenta ante Dios, le pide como que permiso para atacar a Job, y ahora Dios le vuelve a dar permiso, se lo vuelve a autorizar, autorizado por Chayanne, dirían por ahí. Entonces ya Job, ahora le empiezan a salir unas llagas, o sea, ya no tenía nada más que perder, nada más que su salud, ¿verdad? Porque pues todo se le había ido. Entonces le aparecieron unas llagas. Esta fue la segunda prueba que está en el capítulo 2. Entonces, nosotros sabemos que en Juan 16:33 o 19:33, no me acuerdo, 16:33, el Señor Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicciones. Porque yo sé que a veces predicamos un evangelio como de prosperidad, de que todo estará bien, pero al final los que ya llevamos un recorrido, que no es que el mío sea muy largo, ¿verdad? Pues, pero los que sí tienen un poquito más de kilómetros, o sea, sabrán de que el hecho de venir a la iglesia, el hecho de ser creyente, pues realmente no nos garantiza que vamos a vivir una vida de color de rosa, sino que siempre hay pruebas, siempre hay muchas dificultades que se nos presentan. Ahora, la cuestión también de esto es cómo vamos a reaccionar. Bueno, al menos en este inicio de la historia, después de la primera prueba, que fue cuando Job perdió todo, él cómo reaccionó. Él reaccionó diciendo, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Dice que después se postró a adorar. En el capítulo 2, ya casi al final, la reacción de esta segunda prueba con las llagas, después de que su esposa le dijo que maldijera a Dios, Job dijo, aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo. Y si ustedes ven la historia, justo cuando Job responde estas frases, o estas respuestas, valga la redundancia, ven que después en el versículo siguiente dice, y entonces Job no pecó porque no culpó a Dios. Y en el capítulo 2 dice, y entonces Job no dijo nada malo. Entonces, podríamos decir que hasta ahí Job va bien. Pero ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros también? Porque nosotros venimos a la iglesia y los mensajes pues tratan de confortar nuestro corazón. Eso es al menos eso es lo que el pastor nos dice siempre, que el mensaje sea para el día a día de la iglesia, que sea un mensaje así pastoral, que los ayude, que los conforte o que los confronte si es necesario. Pero tratamos de que sea algo que les levante el ánimo, ¿verdad? Que aunque estén, como dice el pastor, bien dice que anda entre la miel algo se le pega, pasando el Niágara en bicicleta con las llantas pinchadas y sin manubrio, va a decir ahorita. Entonces, eso es inevitable. De verdad que sí es inevitable. Yo quisiera decirles que hay alguna fórmula, no para el éxito como tal, pero al menos sí para evitar estas circunstancias adversas, que también es cierto, algunas son consecuencia de lo que nosotros hacemos, pero al menos en este caso Job no había hecho nada malo. No había estado pecando, dice que incluso ni siquiera era por sus hijos, porque la historia menciona que Job hacía sacrificios, levantaba holocaustos por si sus hijos habían pecado. Entonces, pues decir, bueno, entonces él no pecó. O sea, su culpa no era.
aparentemente él era un hombre sabio, que tomaba buenas decisiones, pero le tocó vivir una situación muy, muy complicada. Era tan complicada que incluso al final del capítulo 2, si no estoy mal, llegan 3 amigos de Job y dice que estuvieron 7 días con él, enteros, 7 días, una semana. Imagínense que hoy se van, llegan sus amigos y hasta el otro domingo ustedes no han dicho nada. Porque dice que no querían decir nada o vieron que era demasiada la tristeza, era demasiado el dolor que Job estaba teniendo. Entonces yo me pongo a pensar y les pregunto a ustedes, ¿cuál ha sido esa situación tan complicada que de verdad ustedes ya ni siquiera lo pueden expresar con palabras? Es una carga, un gran dolor que uno ya ni sabe qué decir y solo es como que de verdad, no, por más que usted quiera expresar cómo se siente, por más que usted quiera contarle al vecino, a sus amigos, a sus familiares lo que está viendo, simplemente no puede. O sea, es una carga, es una tristeza tan grande de verdad que lo quebranta a uno y no hay nada más que decir. Y nos toca pasarlas, ya sea consecuencias de lo que nosotros hacemos o sabrá Dios por qué. Porque tampoco es, al menos leemos la historia de Job y de lo que está escrito, en ningún momento Dios le dice a Job por qué era que él estaba viviendo lo que estaba pasando. Entonces, tenemos esta parte, esta situación de que eventualmente, si no es hoy, va a ser mañana, de que vamos a vivir pruebas, vamos a vivir circunstancias adversas. O sea, eso es inevitable, esa es como que la primera fase, si lo quieren ver así, que llega el problema, se nos presenta, ¿y qué hacemos? Y nos abruma y bueno. Se cuenta una historia, otra vez traje mis historias, me gustan las historias. Esta es la historia del diablo, de que supuestamente ya estaba cansado, ya estaba muy grande y se iba a retirar, ojalá se retirara. Pero entonces dijo, bueno, no voy a dejar que la obra termine, así que voy a vender todas mis herramientas para que los que las quieran, las compren y se dediquen a hacer el mal en el mundo. Entonces puso una subventa de garage, una venta de garaje. Y dice que había puesto dentro de sus herramientas, había puesto la malicia, el odio, la envidia, los celos, la sensualidad, el engaño, entre muchas otras. Entonces tenía un mostrador, ¿verdad? Como el pan, y ahí estaba la malicia, aquí estaba la lujuria, aquí estaba el engaño, pero dice que había una herramienta que sí estaba en un lugar por aparte. Y que de hecho no solo que estuviera aparte, sino que se miraba que era como que más especial porque estaba una subvitrina apartada, era la más cara. Y entonces le dicen, ¿por qué esa está hasta allá? ¿Por qué esa es más cara? ¿Qué tiene de diferente? ¿Qué tiene de especial? Entonces el diablo responde, ese es el desaliento. ¿Y por qué el desaliento es más caro? ¿Por qué lo valora más? Y dice, porque es la más útil que tengo, respondió el diablo. Puedo hacer que entre en una persona y afectarle profundamente cuando ninguna otra me dé resultado porque no encuentro una puerta abierta. El desaliento. En el capítulo 3 de Job, vemos que ahí, no sé cuánto tiempo ha pasado desde que pasaron las pruebas, pero al menos ahí en el capítulo 3, él ya está empezando a ceder. Él ya está tan abrumado de no encontrar respuesta, de no encontrar consuelo, que él maldice el día en que nació. Dice, ¿cómo fue que nací? ¿Por qué no nací ya muerto? ¿Por qué no morí en el vientre de mi madre? Yo no sé si alguna vez en su momento usted ha pensado, ¿para
qué me trajeron a este mundo a sufrir? Que es tal vez la típica, ¿verdad? Yo no pedí que me trajeran, no es mi culpa. Para que me estén exigiendo sacar la U ahora. Yo no lo pedí, yo no pedí venir. No, pero al menos en este caso, un dolor, de verdad, yo no sé si ustedes alguna vez han pasado un dolor así tan tremendo, tal vez no como el de Job, ojalá, ¿verdad? Y ojalá que nunca nos toque vivir uno así, porque qué tremendo, pero no sé, le dolió la partida de su mamá o de su papá, que era su todo. O si alguien perdió a un hijo, que es todavía más doloroso, porque al menos uno esperaría que el hijo lo entierre a uno, no uno enterrar al hijo. Entonces, tal vez algunos en el momento más alto, más exitoso de nuestra carrera, nos dimos cuenta de que realmente no éramos nada y una llamada, una carta, un correo, y se perdió todo. Y uno con la necesidad de proveer para la familia, para los hijos, que el colegio y qué vamos a comer, y el almuerzo, quiero pollo, quiero carne, ahora solo huevitos, y tal vez ya ni para los huevitos y los frijoles, tortillas con sal, no sé. Y uno se abruma de verdad porque Job lo tenía todo. Tenía la vida más que hecha, más que resuelta. Era el Bill Gates del Antiguo Testamento, no sé, ¿verdad? Y que de la noche a la mañana pasó de ser el magnate a ser un mortal más, por ponerlo en unas palabras. Y es que tenemos que también reconocer algo. Esos disque amigos de Job tampoco es como que fueran las personas con las que yo me iría a la guerra. Más bien, en vez de consolarlo y no, Dios sabe por qué, y seguir adelante, no sé, algo hiciste. Pecador, sucio, chuco, saber ni qué fue lo que hiciste, que por eso ahora estás como estás. Reconoce tu pecado. Y era una disputa entre ellos y entre Job, porque era así de, no, pues yo no hice nada, bien algo hiciste, porque por eso estás así. No, yo soy inocente, dijo Job. Y en varios capítulos del libro de Job, vemos que Job defiende su integridad. Él dice, no, yo no hice nada malo. Y se enoja porque sus amigos insisten en que hiciste algo, reconocerlo. Ahora estás pecando otra vez porque no estás reconociendo tu pecado. Y su esposa, que todavía cuando le salen llagas, en vez de decir te ayudo, te voy a ayudar a curar, no sé qué, maldecía a tu Dios. Pero eso escojan bien. Yo ya escogí bien. Así fue como la conquisté. Me puse rojo, ya me puse nervioso. Entonces, esta etapa del desaliento, el lamento, hace unas semanas la pastora Sandrita nos estaba predicando sobre Ana. Y ella decía, el problema de Ana no solo radicaba en que no podía tener hijos, era la amargura que ella sentía. Que a nosotros nos puede pasar lo mismo, o sea, podemos tener problemas, pero es más difícil, y ustedes saben que sí es cierto, es que cuando uno está amargado, cuando está enojado, cuando está de verdad triste, desesperado, es todavía más difícil, porque al menos uno haya consuelo, bueno, cuando tenemos apoyo, o cuando sabemos qué es lo que tenemos que hacer, o sabemos por qué sucedió tal cosa, y bueno, buscamos la solución rápido, pero ¿y si no sabemos? ¿Y si solo llegó así? Qué desesperante es dar esas patadas de ahogado, de que yo porque no sé nada, entonces me identifico bien. Ahora, sí vemos dentro de todo el libro de Job que hay capítulos que al menos sí muestran un poquito
hay ciertos destellos, hay ciertos chispazos de Job, de que su confianza está en Dios, porque habla de su soberanía, habla de que la sabiduría viene de él, habla de que él tiene un abogado allá en el cielo. Entonces vemos que por ahí Job está más allá que acá, pero todavía está arañando algo de la verdad. O sea, tiene sus destellos, pero uno lee capítulos después o otra vez ya está en contra de Dios, de por qué. Y es que hay una persona que dijo que el ser humano, nosotros, no sabemos cómo lidiar con el dolor. Cuando a alguien le da dolor de cabeza, ¿qué es lo primero que hace? Se va a la farmacia. O si uno tiene por ahí su acetaminofén, su ibuprofeno, se lo toma. Si a alguien le duele la espalda, no sé, un analgésico o algo, Doloneurobion o Dosalib, como 8 de otras. O sea, no tratamos como tal lo que nos está causando, tratamos el síntoma, no sabemos cómo tratar con el dolor. Y ese es un problema también hablando de la manera espiritual. No sabemos cómo tratar con estas pruebas a veces. No sabemos cómo lidiar con el dolor, con la tristeza y con la angustia, con la amargura. Y a veces podemos caer en este error que cometió Job. Y es que Job confrontó a Dios. Lo que les había comentado del capítulo 1 y capítulo 2, al final después de las pruebas, cuando dice, y Job no dijo nada, o Job no le echó la culpa a Dios, ahora vemos que aquí ya se dio, ya. Está muy cansado, ya está muy desesperado. Y entonces quiero que leamos en Job capítulo 13. Entonces Job capítulo 13, versículos del 20 al 25. Igual lo vamos a leer aquí, nueva traducción viviente. Job 13, versículo 20 en adelante. Dice, oh Dios, concédeme estas dos cosas y entonces podré enfrentarme contigo. Versículo 21. Quítame de encima tu mano dura y no me atemorices con tu temible presencia. Ahora llámame y te responderé. O deja que hable y contéstame tú. Dime, ¿qué he hecho mal? Muéstrame mi rebelión y mi pecado. ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué me tratas como a tu enemigo? ¿Atemorizarías a una hoja llevada por el viento? ¿Perseguirías a la paja seca? Entonces, aquí específicamente en el versículo 25 estamos viendo que aparentemente Job ya estaba hecho un desastre, tan mal, pero él sentía que Dios lo seguía torturando, a pesar de que él ya no tenía nada que perder, ya ni salud tenía, Dios lo seguía torturando porque dice, perseguirás a la paja seca, o sea, ya está seca, a una hoja llevada por el viento, o sea, ya ni siquiera está pegado al árbol, a la planta, sino que ya no podría haber vida ahí. Y aún así, Job le dice, ¿por qué la persigues? O la seguirías acosando, digamos, la seguirías confrontando. Porque Job yo sé que soy muy redundante con esto, pero es que de verdad la situación de Job era desastrosa. Él estaba hecho pedazos, casi literalmente, solo eso le faltaba. Porque sin salud, sin hijos, sin bienes, sin todo lo que él había cosechado. O sea, de verdad. Y en el versículo 23, capítulo 3, versículo 3, lo voy a leer rápido. Si tan solo supiera dónde encontrar a Dios, iría a su tribunal, expondría mi caso y presentaría mis argumentos. Entonces, yo sé que a veces nosotros, humanamente, porque así es, empezamos a confrontar a Dios de ¿por qué me mandaste esto? ¿Por qué justo en este momento, cuando más lo necesitaba, fue que lo perdí? Perdí mi trabajo, perdí a
mi esposo, mi esposa, perdí a mi papá, a mi mamá, se cerró este negocio, este cliente ya no quiere volver a trabajar conmigo, porque justo en el momento, en el mejor momento, me lo quitas. Entonces aquí vemos ya, Job ya está, no en el suelo, sino en el subsuelo, llegando al infierno, creo yo, a la capa del núcleo de la tierra, ya está tan abajo que ya no le queda otra. Él siente que ya no le queda otra nada más que culpar a Dios. Decirle, ¿por qué? ¿Qué hice mal? ¿Cuál fue mi pecado? Estos discamigos me están acusando de que pequé, pero si es cierto, entonces decime cuál, pues. Si es cierto que pequé, decímelo. ¿Qué fue lo que desencadenó lo que yo estoy viviendo? O al menos eso es lo que Job estaba pensando, porque la duda no era de si voy a salir de esta o cuándo va a ser, porque ya había pasado, sino la duda ahí era por qué. Y esa es la cuestión más complicada. Cuando nosotros queremos mantener la fe ante estas circunstancias difíciles, ante estas circunstancias tan duras, el problema ya no se vuelve tanto confiar en Dios solo porque no lo vemos así, sino que ahí lo que ya nos hace dudar entonces ya es ¿por qué? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué Dios permitió que yo enfermara de leucemia, de cáncer? ¿Por qué está mi amigo, por qué mi familiar está pasando esta situación justo cuando yo estaba bien? ¿Y por qué? Y es una cuestión tan dura, pero no deja de ser la realidad. Yo sé que a veces romantizamos que, sí, hay que confiar en Dios y la esperanza siempre en Dios y la mirada en Jesús, pero cuando llegan las pruebas, es fácil decirlo, pero cuando uno está bien, pero cuando no, qué difícil es decir yo confío en Dios, pero ¿cómo va a confiar en Dios si ni siquiera me ha dicho por qué estoy así? Qué complicada es la duda, ¿verdad? Sobre todo porque nosotros sabemos que Dios lo sabe todo y Él tiene las respuestas para todo, y que aunque Él las sepa y que aunque Él las sepa, ¿por qué no me lo dice? O sea, qué fácil sería para Dios o para nosotros solo venir, orar, postrarnos o como sea, y llorando así como Job, o no sé, y Dios, decime por qué, y que de la nada Dios hablara por medio de, qué sé yo, alguna otra persona que nos manda un mensaje o un versículo en la Biblia que leemos por ahí, o si escuchamos así sobrenaturalmente, milagrosamente una voz desde el cielo que inunda nuestra habitación, pero no escuchamos nada. No escuchamos nada. Entonces, si no escuchamos nada, no escuchamos la respuesta y no sabemos por qué entonces. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Que ese era el problema de Job. Y seguramente es el problema de muchos de nosotros. Tal vez no hoy, pero sí fue el problema de ayer. O a lo mejor va a ser el problema del mañana. Cuando nos empiecen a llegar las pruebas y estas circunstancias adversas, duras, que nos hacen pedazos el corazón. Entonces yo les pregunto si estamos dispuestos a seguir confiando en Dios a pesar de no tener las respuestas. Porque al menos me parece que está en Lucas o Juan, está la historia de dos hombres que iban camino a Emaús. Y dice que estos dos hombres se les pegó un tercero, creo que la pastora señorita también nos lo habló hace poco. Entonces se les pegó un tercero que era Jesús, pero la Biblia dice que Jesús no permitió que lo reconocieran.
Entonces después les estuvo enseñando de por qué Jesús tenía que morir y ser crucificado para después resucitar, y que ese era el plan, porque estos dos hombres dice que estaban tristes porque pensaban que su Mesías había muerto y que habían perdido. Entonces me llama la atención que en este caso Jesús se les apareció, se les unió, les enseñó sin dejar que lo reconocieran. O sea, hubo un camino, creo que iban de Jerusalén a Emaús, si no estoy mal, eran como 7-8 kilómetros, en los que ellos, 7-8 kilómetros en los que Jesús les dio una cátedra de las Escrituras. Dice que hasta después, ya en la noche, iban a cenar, invitaron a Jesús, que no sabían que era Jesús. Entonces ya cuando ven cómo él parte el pan, ahí ya lo reconocen. Después Jesús desaparece, ellos se salen corriendo de regreso a contarles a todos, pero ese inicio, esos 7-8 kilómetros de aprendizaje, ¿cuán duros debieron haber sido? O antes de empezar el viaje también. De haber pensado, perdimos. Y la duda de, ¿será que sí era el Mesías? ¿Será que perdimos de verdad la batalla, la guerra? Y a lo mejor nosotros hoy por hoy estamos en esos 7-8 kilómetros con la cabeza abajo, dudosos, arrastrando los pies, tristes, angustiados, porque pensamos que ya perdimos, que la batalla se perdió, que no hay nada más que hacer y que no vemos a Dios como estos hombres y que no lo vemos ni lo escuchamos. Entonces, ¿qué va a hacer uno ahí? Si yo quiero encontrar consuelo en Dios, pero no me responde, entonces, o al menos no me responde como yo quisiera que me respondiera. Entonces son esos momentos tan duros y complicados en los que se pone a prueba nuestra fe. Ahí es donde se prueba la fe. A mí no me prueban la fe cuando me voy a dormir y si sé que mañana va a salir el sol, porque sé que va a salir el sol. Ahí no se está probando mi fe, porque yo sé que es, digamos, obvio. O sea, Dios podría detener el sol como ya lo hizo en su momento, pero eso no reta mi fe. No reta mi carácter. Yo sé que mañana va a salir el sol. Si dicen que va a llover o no, pues nada, yo confío en que va a llover. Yo confío en que no va a llover. No es un gran reto, la verdad. Porque yo sé que al menos hay tecnología hoy que nos dicen si va a llover, si no va a llover, a qué temperatura estamos. O sea, son esas cuestiones que son fáciles. Son patito, digamos. Pero cuando la situación se pone bastante complicada y no vemos a Dios ni lo escuchamos, ahí es donde se prueba la fe. Porque la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Es de lo que no se ve. Ojalá fuera diferente y primero Dios nos diera unas pistas, las señales y después, se llenó mi corazón de fe, ya confío en Dios, pero no. No siempre van a ver esas señales milagrosas y entonces, esa es la verdadera fe. Que aunque no pueda ver a Dios y aunque no lo escuche, voy a seguir confiando en Él. Eso es tener fe de verdad. De que no tengo trabajo, no sé qué voy a comer mañana, voy a buscar y buscar y buscar, pero yo sé que mañana me voy a despertar y en algún momento del día voy a tener un plato de comida en mi mesa. Para cada uno de los de la familia, no solo un egoísta, para todos. Eso es tener fe. No sé cómo me va a ir. Dicen que en este trabajo no aceptan a personas con el perfil que yo tengo, pero voy a estar ahí mandando mi currículum y más de alguno me va a contestar. Y más de alguno me va a decir que sí. Cuando no es obvio y confiamos en Dios, eso es tener fe. Esa es la verdadera fe.
ya para ir terminando, solo les quiero comentar rápidamente lo que sucede en Job, del capítulo 38 hasta el 41. No lo vamos a leer por obvias razones, porque son como 100 y algo de versículos, entonces ya tengo hambre. Y ustedes también. Ya el capítulo 38 al 41, vemos que Dios dice que responde desde un torbellino, desde una tormenta, de una tempestad, y desde ahí empieza a contestar a Job. Ya después de todo lo que vivió Job, después de que todos sus amigos le pusieron el dedo, le echaron sal a la herida y limón y todo, hasta después de tanto estar insistiendo, ya Dios por fin le responde a Job. Y me gusta cómo lo hace, porque le dice, porque Job lo había retado. Ahí lo leímos. Entonces, llámame y yo te responderé, o déjame hablar y escúchame y responderá. Ahora sí, Dios lo llama a Job y dice, pues, machito, pues, vení, te voy a hacer preguntas. Y le empieza a decir, ¿dónde estabas cuando yo le puse las dimensiones a la tierra? No, que muy machito, pues, no, que todo te lo sabes. ¿Dónde estabas? Como todo lo sabes, decime, ¿dónde estabas? Y cuando yo encerré el mar, ¿dónde estabas? Porque seguramente lo sabes todo, entonces decime, ¿dónde estabas? Y así es todo el capítulo 38, hablándole de la creación. ¿Y dónde estabas cuando puse Orión, cuando puse las constelaciones y las estrellas? ¿Dónde estabas? Y en el 39 le decir, vuelve a decir, y a la cabra, Montés, no sé qué, ¿quién le da libertad? ¿Acaso se la das vos? Vos le das la libertad a la cabra, vos le das la fuerza a los bueyes. Decime pues, machito, contestame. Capítulos 40 y 41 son más de lo mismo. Me gusta por eso de esos 4 capítulos. Porque Dios le sigue retando a Job y le sigue haciendo preguntas que obviamente Job no sabe responder y que nunca le va a responder. Entonces me estás retando mi sabiduría. Decime entonces cómo funciona esto. ¿Dónde estabas cuando fue esto? Vos creaste esto, vos haces esto, vos permitís que la lluvia caiga. Yo me imagino a Job como recibiendo cuentazos de todos lados, abrumado hasta que Dios paró y Job como, ya paró. Ya me imagino a un Job ya bastante humillado, sin tanta soberbia de decir yo no hice nada malo y que Dios me lo demuestre. Y justamente después caemos al capítulo 42, que ya es el capítulo final. Y entonces es cuando Job termina diciendo la famosa frase que todos hemos escuchado más de alguna vez de Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces yo me ponía a pensar, ¿cómo fue que impactaron estas palabras de Dios a Job? Porque en ningún momento de estos 4 capítulos le volvió a dar la respuesta de por qué estaba sucediendo eso. O sea, a lo mejor uno hubiera pensado, tal vez, bueno, ya pasó, ya Dios le dijo, mira, es que vino Satanás, me dijo que te probara y pasaste la prueba. Nunca se lo dijo. Más bien después de humillarlo y cachetearlo y así, fue cuando Job dijo, a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué tanto impactaron esas palabras? ¿De qué se habrá dado cuenta Job? Para decir, ya lo vi, a pesar de que no recibió ninguna respuesta a todas sus preguntas, todas sus dudas, al final pudo decir, te veo, Dios. Por fin te experimenté. Yo pienso, ahí si no me han dicho nada ni nadie, lo que yo creo, lo que yo considero, es de que después de que Dios le dijo a Job todo lo que él hacía, de poner la tierra, los montes, el mar, las luces, la luna, las estrellas, Job se dio cuenta de que no era nada ni nadie
pero que Dios aún así estaba preocupado por él, porque se tomó el tiempo en aparecerle y en decirle todas estas cosas. Y de hecho hay un salmo, creo que es el Salmo 8, que dice, David estaba diciendo algo así como: y vi la luna y las estrellas y me puse a pensar, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Entonces yo así es como lo asocio, que Job se puso a pensar todo lo que Dios ha hecho, de verdad. El planeta, las luces, las estrellas, el sol, el mar, los océanos, los animales, los árboles, las plantas, el aire. Y se puso a pensar, es cierto, tal vez sigo siendo bendecido. No tengo lo que tenía antes, pero sigo respirando. Sigo pudiendo ver la luz del sol. Sigo pudiendo sentir el aire cuando choca contra mi piel, cuando lo respiro. No sé, tal vez Job se empezó a dar cuenta de todas esas bendiciones, esos milagros que sucedían día tras día, pero que él no los había visto, o al menos no los había considerado como tal. Estaba hecho un desastre, sí, eso sí es cierto, pero seguía vivo. Tenía sus llagas, sí es cierto, pero seguía ahí en la lucha. Y Dios le responde, no como él quería, pero le respondió. Y ahí fue cuando Job encontró ese consuelo de decir, es cierto, Dios está conmigo, Dios está de mi lado, Dios no está en mi contra. Y al final pues sabemos que a Job se le restauró lo que él tenía, recibió de hecho el doble, pero aún si Job no hubiera sido restaurado, porque tampoco quiero que ese sea el punto del mensaje de hoy, ¿verdad? Aún si no se nos es restaurado lo que hoy por hoy tenemos, lo que se nos es quitado, si vamos a seguir confiando en Dios, pase lo que pase, y sabiendo que Dios no está en nuestra contra, que más bien Dios está de nuestro lado y nos está trabajando. No sé qué nos tendrá que trabajar, tal vez a algunos nos tendrá que trabajar el amor hacia el prójimo, a algunos nos tendrá que trabajar el perdón, a otros nos va a tener que trabajar la humildad y la soberbia. Pero nos está trabajando, sea lo que sea que estemos pasando, Dios nos está trabajando. Y de hecho les quiero contar que dice que las perlas que se forman dentro del corazón de las ostras suceden porque hay una arenita, algo que entró en la ostra, y entonces la ostra se empieza a irritar. Entonces empieza a soltar una sustancia que se llama nácar. Entonces ya después de un tiempo esta sustancia se vuelven las perlas que hoy conocemos. Entonces a lo mejor por hoy nosotros estamos siendo irritados. Tenemos una arenita por ahí que tal vez nos está quitando la calma, que nos está quitando la paz, pero esperemos, tengamos paciencia, confiemos en Dios. Después vamos a ver que esa basurita, que esa arenita, que esa circunstancia, que ese dolor solo es para hacer una perla de nosotros. Y que así es como nosotros vamos a seguir creciendo a base de dolor y de tristezas. Y no es que Dios quiera que vivamos sin gozo y todo el tiempo así, pues, pero alguien dijo que de las lágrimas y del sufrimiento nacieron los más grandes espíritus y las vidas más bendecidas. Ya va a terminar. Voy a leer Salmo 6 para eso. Salmo 6 dice: oh Señor, no me reprendas en tu enojo ni me disciplines en tu ira. Ten compasión de mí, Señor, porque soy débil. Sáname, Señor, porque mis huesos agonizan. Mi corazón está angustiado. ¿Cuánto falta, oh Señor, para que me restaures? Vuelve, oh Señor, y rescátame por tu amor inagotable. Sálvame.
Pues los muertos no se acuerdan de ti. ¿Quién puede alabarte desde la tumba? Estoy agotado de tanto llorar. Toda la noche inundo mi cama con llanto y la empapo con mis lágrimas. El dolor me nubla la vista. Tengo los ojos gastados a causa de mis enemigos. Y termina con estos últimos versículos. Váyanse todos ustedes que hacen el mal, porque el Señor ha oído mi llanto. El Señor ha escuchado mi ruego. El Señor responderá a mi oración. Que todos mis enemigos sean deshonrados y aterrorizados, que retrocedan de golpe avergonzados. Aquí vemos justamente en 10 versículos la historia de Job. Con llanto, tristeza, angustia y empapaba la cama de lágrimas, hasta que en su momento dice, el Señor escuchó mi oración. El Señor escuchó mi llanto, por fin el Señor me respondió y me escuchó y me salvó. Entonces, con lo que yo quiero que ustedes se vayan el día de hoy es de que, sin importar cuán duras y cuán angustiantes puedan ser las circunstancias que nosotros vivamos, recordemos que aún en esos momentos Dios está de nuestro lado. Que aún en esos momentos de duda, que no sabemos por qué, esos momentos tan incomprensibles, Dios no está en nuestra contra. Señor, te damos gracias por el día de hoy que nos has podido regalar un nuevo día de vida, que nos has podido regalar la vista, que hemos podido ver el sol, sentir el viento, que hemos podido respirar, que nos pudimos levantar, porque sabemos de que hasta el día de hoy tú has estado con nosotros, tú has sido bueno, tú has sido fiel y nunca nos has abandonado. Sabemos que tu fidelidad es para hoy y para el día de mañana, Señor. Tú nunca cambias. Tu amor es incondicional, Señor, y que sin importar lo que nosotros hagamos, tú aún nos sigues amando, sigues buscando por nuestro bien, sigues buscando corregirnos, trabajar nuestro carácter, moldear nuestro corazón, llenarnos de fe, de confianza en ti, Señor. No queremos confiar en las cosas del mundo, queremos confiar únicamente en el Dios viviente, Señor, en nuestro Padre celestial. Sabemos que no merecemos nada de lo que tenemos, pero tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo fiel y tenemos ropa que ponernos, tenemos comida en nuestra mesa, podemos caminar y movernos por nuestros propios medios, tenemos la vida, Señor, que tú nos la regalas. Nuevas son tus misericordias cada mañana, Padre. Y en este momento, Señor, queremos entregarte nuestro corazón para que tú entres en él y lo moldees, para que trabajes por medio de él, para que lo limpies, Señor. No importa cuánto cueste, no importa cuánto nos duela, que seas tú el Rey que gobierna nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Entra y haz como tú quieras, cumple tu voluntad en nosotros, Señor. No queremos nada ni a nadie más que solo a ti, Padre. Tú eres lo único que nosotros necesitamos. Tú eres el único que puede darnos ese consuelo que tanto estamos anhelando, Señor. Que no importa las tormentas que vengan, no importa el mañana, Señor, sabemos que tú ya estás en él. Sabemos que tuyo es el futuro, que tú estás por ahí y que guiarás nuestros pasos, Señor. Que nos acompañarás en todo momento, en que nunca tus diestras nos va a soltar, Padre.
Llénanos, Señor, hoy con más fe, Padre, para poder seguir luchando, Señor, para poder seguir el día tras sabiendo de que tú estás con nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. No cabe duda que la palabra de Dios hoy ha hablado a tu corazón. Yo quiero exhortarte a que sigas buscando de Dios y que si en este caso tú puedes visitarnos, serás bienvenido en nuestra iglesia. Ahora, si no puedes por el factor distancia, pues síguenos en nuestras redes sociales y en este canal. Comenta, danos un like y aparte de eso, compártelo con tus amigos y con tus seres queridos. Eso nos va a ayudar a llegar a más personas. Ahora, si el Señor te ha puesto en tu corazón ayudar a este ministerio, aquí abajo está pasando el número de cuenta de la iglesia. Así que esta semana espero en el Señor que sea una semana de gran bendición, donde tú vas a ver la mano de Dios obrando en cada una de tus necesidades. Pero recuerda, es muy importante buscarle solo a Él. Así que el Señor te bendiga y recuerda, vivamos para Cristo. Dios te bendiga.